Ayer en este programa nos ocupábamos de una noticia que llegaba de Unquillo con la apertura del primer consultorio para la población trans de la zona. Y la verdad que era una novedad, ¿no? Vamos a seguir con esta línea de temas y lo recibo a Raúl Gómez, él es psicólogo, docente, investigador de nuestra universidad, de la Facultad de Psicología. Ya hemos estado con él varias veces, es un gustazo tenerte por aquí. Gracias, ¿cómo estás? Bien, bueno Raúl, han trabajado ustedes un estudio que empezó a dar cuenta de la situación que está presentando la población trans y la verdad que cuando te escuchemos con estos datos que vas a traer, creo que vamos a caer más en la cuenta de que es una de las minorías quizás con situación más vulnerable que tenemos hoy en esta sociedad que vivimos, ¿no? Así es, nosotros iniciamos la investigación de nuestro equipo de investigación, que es la Unidad de Estudios Epidemiológicos en Salud Mental, donde específicamente trabajamos sobre cuestiones de consumo problemático de sustancias. Y en realidad fuimos a indagar esta población porque empezamos a encontrar una ausencia absoluta de registro, de estudios sobre esta población. Y la dimensión que cobra el trabajo es que además de indagar la situación de consumos problemáticos, la prevalencia de consumo problemático en esta población, que es bastante alta, es muy alta en relación a la población general, casi el 60% presenta indicios de estar en riesgo de consumo problemático. Ese ya es un dato, pero el otro dato que fue sorprendente y que también pone en evidencia la ausencia de políticas hacia este colectivo y el abandono, fue el extremo niveles de vulnerabilidad social y sanitaria en la que se encuentra esta población. ¿Y en qué se manifiesta eso, por ejemplo? Por ejemplo, solamente un 7% tiene algún tipo de cobertura, digamos, médica. Para que se entienda, ¿solamente el 7% tiene obra social? Así es, algún tipo de obra social. ¿Algún tipo de obra social? Un 9% tiene aportes jubilatorios, o sea, el 91% no tiene aportes jubilatorios, y hay una, digamos, una preeminencia de trabajo sexual en más de casi el 70% de esta población. Son feminidades trans y están, digamos, solamente como opción laboral, o la mayoritaria, el trabajo sexual. A esto hay que sumarle que cuando nosotros, por nuestro trabajo, insisto, está orientado a indagar las variables asociadas al consumo problemático en esta población, encontramos que un altísimo porcentaje, más del 60%, manifiesta haber vivido en la infancia situaciones de abandono o de violencia. Y que estas situaciones de abandono y violencia están asociadas, a través de pruebas estadísticas, a el riesgo de consumo problemático, en una relación, digamos, correlacional, como decimos nosotros. O sea, a mayor situaciones de abandono y violencia durante la infancia, mayor probabilidad de consumo problemático en esta población adulta. Y lo más interesante, para hacer la investigación, nosotros tuvimos que trabajar codo a codo, por decirlo así, nuestros investigadores, que fueron Sofía Constanzo y Walter De Asi, que son los dos colegas que llevaron adelante, hoy colegas, porque fue su tesis de grado este trabajo, llevaron adelante la investigación, lo hicieron codo a codo con ATA, la Asociación de Travestis y Transexuales Argentinos, que sin la colaboración de ellos hubiera sido imposible porque fueron ellas las que hicieron el trabajo de campo, el trabajo de encuestamiento y todo esto, porque ante el nivel de abandono institucional que viven y todo eso, hay muchísima desconfianza de quién viene de afuera a encuestar. Claro. Hay un dato también fuerte que es ¿cuál es el promedio de vida de una persona trans en Argentina? Bueno, el última estimación hablaba de entre 45 y 50 años como máximo, o sea, 45 años. Eso es lo que son datos. Después hay otros datos que hablan de menor edad inclusive, pero en todos los casos hablan de una población extremadamente vulnerada, vulnerable y con una expectativa de vida casi de la mitad de la población general. Con esto que nos dijiste explica ese número de la expectativa de vida, ¿no? Solamente sin cobertura, sin aportes. A pesar de que ahora salió la ley de cupo laboral trans, hay como mayor visibilidad, me parece que está legitimando también en algún punto, ¿no? Pero uno ve que en la realidad, por lo que estás contando vos, la situación de la mayoría de la población es de desamparo. Es desamparo absoluto. Este abandono también, esta ausencia de datos y de registro habla de un abandono y por ende una ausencia absoluta de políticas integrales de salud para esta población. Nosotros abarcamos un aspecto muy particular dentro de la salud mental que tiene que ver con los consumos problemáticos, pero que lo que encontramos es un abandono integral, de la ausencia de políticas de salud integral para este colectivo que evidentemente sufre un abandono social y fundamentalmente del Estado. Si tenemos que caracterizar la población trans, una población de ingresos bajos también, ¿sí, no? Desprotegida a nivel de derechos, salud. Y expuesta a actos de violencia de todo tipo, institucional,
sociales, blanco de ciertos discursos de odio y de acciones violentas sobre ello, y también de violencia institucional. La violencia institucional, que es un problema mucho más amplio en nuestra sociedad, como el gatillo fácil, los apremios ilegales, la violencia institucional, suele tener como blanco a este colectivo, un blanco mucho más marcado que otros colectivos. Yo de hecho pensaba discriminación, vos decís discursos de odio, y pensaba que muchas veces cuentan la población trans que les es muy dificultoso andar por la calle de día, ¿no? Tiene que ver también con esto, ¿no? Las agresiones constantemente. Sí, y que tengan algún tipo de licencia social esos discursos de odio. Al dar licencia social o disfrazar un apelativo violento y de violencia contra este colectivo como una opinión, es cuando damos licencia social a esos discursos de odio y es cuando exponemos a la violencia no solo discursiva, sino ya física, a estas personas. Eso es lo que no tenemos que perder de vista. Y, insisto, además, pensar en la necesidad de políticas integrales. El cupo laboral trans es una conquista, pero evidentemente hace falta políticas de salud integral hacia esta población. Amén de que sí también para valorar el extremo, digamos, el gran esfuerzo que hacen de autoorganización, que eso es muy valioso, de solidaridad entre pares, que eso también nuestro trabajo permitió visibilizarlo y que es algo sumamente valioso, pero que no alcanza, evidentemente, no alcanza si no hay políticas estatales. ¿Costó mucho entonces, por lo que decís, que esos confíen en ustedes, que pueden incluso acceder a responder encuestas, a abrirse y contar la situación? Mira, cuando uno hace una investigación, los datos son los datos y eso es lo que uno reporta. Pero un poco lo que hablábamos tanto con la licenciada Constanzo como el liceo de ASI, es que digamos, que habría que narrar como parte de un reporte de investigación lo que fue la implementación del trabajo de campo, el trabajo de acercamiento mirá qué bueno. y el trabajo de confianza, y además que además se hizo sobre la base de que el trabajo de encuestamiento fue un trabajo remunerado, pagado con subsidios de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba, con lo cual nos permitió pagar ese trabajo, el trabajo de encuestamiento. O sea, no solamente, digamos, porque ahí también la academia debe repensar qué hace con estos colectivos, donde vamos, investigamos, sacamos los datos y nos retiramos. Y ¿no? hacemos un paper, una investigación. Publicamos y seguimos nuestra carrera académica. ¿Qué hay que hacer entonces? Te lo pregunto como desafío, como investigador a vos. Para nosotros fue, creo que es la conclusión más fuerte, desgraciadamente no las que más, o sea, los datos son lo que uno comunica, lo que uno publica, pero lo más fuerte fue que cambiar nuestras lógicas de aproximación a estos colectivos cuando queremos estudiar con ellos. Y eso fue eso, que la investigación fue con ellas, no fue sobre ellas. Fue con ellas y que fueron parte y para incorporarlas teníamos que pensar también en no solamente que nos hicieran las encuestas, sino que ese trabajo que hacían fuera remunerado. Te hago una pregunta, ¿cómo fue que lograron ustedes romper la indiferencia y lograr la confianza para que puedan tener esta posibilidad de hacer el trabajo? Los dos operadores, los dos investigadores tuvieron todo un proceso de acercamiento, de participación, en los espacios que ATA hace de trabajo solidario, de reparto de alimentos, se incorporaron, fueron parte de esas actividades y a partir de eso se pudo realizar el trabajo, sin eso no hubiera sido posible. Pero también les permitió conocer un gran esfuerzo y compromiso solidario de redes horizontales que funcionan, que existen y que permiten, digamos, sobrellevar las condiciones muy adversas de vida que tienen. Raúl Gómez, te agradezco mucho esta charla. La cuestión de los datos que hablamos, pero también esta cuestión quizás más cultural que hay que empezar a entender, ¿no? Sí, sí, cultural y de política. Porque hablamos de políticas públicas, políticas de investigación, como los investigadores. Como la academia también se debe ahí una discusión, ¿no? Y también políticas de salud, fundamentalmente. Gracias por traer este tema aquí a Ciudad Web. Gracias a ustedes por hacerse eco de esto.